Sosas. Eso, bueno, listo, ya los conozco. Bueno, estamos prácticamente obligados a comenzar por Chile. Habrán, ¿verdad que? Vos viniste a la clase pasada. Sí. ¿Vos cuál de las dos sos? Agustina. Bueno, digo, estarán al tanto más o menos de los acontecimientos que están circulando además por todas las redes sociales. Yo quiero, dos cosas quisiera decir sobre este tema, que hay muchísimas para hablar, ¿no? Una es recordar, que nosotros hemos visto hace 3 o 4 clases, que Chile fue no solo el modelo, entre muchas comillas, más exitoso del neoliberalismo, sino el primero. Ustedes saben exactamente que el amigo Milton Friedman consideraba, junto con todos sus compañeros correligionarios neoliberales, que la única manera de que un pueblo aceptara pasiva y resignadamente semejantes recetas era o bien a raíz de una dictadura o bien de una gran crisis social. Obviamente en Chile, Friedman y los Chicago Boys encontraron esta posibilidad, ¿no? Con la dictadura de Pinochet en el año 73. Hoy justo se cumple un aniversario de la asunción de Salvador Allende, un 24 de octubre de 1970, no sé si exactamente de la asunción, pero sí de la elección que lo dio como ganador. Miren cuántas puntas para juntar. Entonces Friedman se hizo íntimo amigo de Pinochet, porque obviamente estaba muy ansioso por experimentar las enormes bondades del neoliberalismo en el mundo, y Chile ofrecía esta oportunidad. Muy poco tiempo después le llegó el turno a la Argentina, y luego, recién después, siguieron Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Estas fueron las 4 primeras incursiones neoliberales. Ahora bien, como muchos ya han dicho, no voy a agregar nada nuevo a esto, pero nosotros también lo hemos dicho en clases anteriores, siempre se nos machaca con la idea del modelo chileno, ¿no? Digamos que hay muchísimos funcionarios, periodistas, legisladores y demás que tienen, ¿cómo? Presidentes, bueno, que tienen enseguida flor de labios, ¿no? Por ese, inclusive en la clase pasada creo que estuvimos hablando del debate presidencial, ¿no? Uno de los candidatos, más específicamente José Luis Esper, ¿no? Puso a Chile. Sí. Profe, ¿me permite decir algo? 5 minutos cortitos. Bueno, con aclarar todo, no haya saludado algo. Estamos aprovechando la oportunidad, estamos yendo por las oficinas y no queríamos dejar de venir acá también. Porque el día domingo, entre otras cosas, vamos a definir qué país queremos. Y el domingo es una fecha, creo que para todos los argentinos, la cual deberíamos festejar, porque cuando uno vota se festeja la democracia, y eso es la democracia, que el pueblo pueda elegir. Independientemente de los nombres, el domingo se va a elegir un modelo de país. Y en ese modelo de país está lo que algunos le dicen nacional y popular, y otros le dicen neoliberalismo, o liberalismo, o comunismo, no sé cómo lo quieren decir. Y depende de nosotros que esto cambie o no. Y les voy a dar un ejemplo por qué me atrevo a venir. Porque la última paritaria nuestra, con una inflación del 60%,
el gobierno nos da un 13% de aumento, porque entiende que la educación es un gasto y no una inversión. Donde en cualquier país se entiende que la educación es uno de los pilares, la educación, la salud, creo que son uno de los pilares de cualquier país desarrollado y no arrollado como el nuestro. Entonces, a partir de que este gobierno entiende que la educación es un gasto, todos los que trabajamos adentro de la educación, de docentes, no docentes, becados, científicos, tecnológicos, etc., la vamos a seguir pasando mal. Entonces, pero nadie me dijo que los salarios dependen de qué país vamos a elegir, y depende de eso. Si usted tiene un modelo económico que la educación tiene que ser algo privado, como es en Chile, que es mentira que se está en Chile peleando y discutiendo por un boleto de subte. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Hay muchas otras reivindicaciones, y una de esas reivindicaciones es la educación. Las familias se endeudan a más no poder para mandar a sus hijos a poder estudiar. Muchos tienen la chance de cruzar la cordillera y estudian de este lado. Entonces, eso que alguna vez, y a este año se está festejando que es el 70 aniversario de la gratuidad de la enseñanza, yo siempre los corrijo a algunos, porque no es la gratuidad. La gratuidad es un verso, se sacaron los aranceles. El pueblo es el que banca las universidades nacionales con sus impuestos, o sea que no es gratis. Está desde mi mamá, que gana 13.000 pesos de jubilación, pone sus aportes, entre otras cosas, para pagarme el sueldo a mí, porque eso sale de los aportes que toda la sociedad hace a las universidades nacionales. Así que la universidad no es gratuita, primera cosa que hay que corregir. Sí, no está arancelada, y eso es lo que se festeja. Pero es tan importante lo del domingo que yo no puedo dejar, profe, dejar pasar esta posibilidad de que ustedes entren al cuarto oscuro sabiendo que vamos a votar. Y aquellos que lo tienen claro, listo. Aquel que tiene una duda, vea su heladera y no vea su televisión. Porque si uno vota con la televisión, la amplia mayoría, del 90 y pico %, te dicen una cosa y hay un solo canal, por lo menos, que es con el que yo me informo, que te dice otra. Pero la amplia mayoría de todos los comunicadores son de ellos y son pagos por ellos. Por lo tanto, la mejor manera y la única realidad es cuando abrimos la heladera. Si la heladera está llena, muchachos, voten eso. Pero si la heladera no tiene lo esencial, quiere decir que estamos mal como ciudadanos. Entonces, cuando entren al cuarto oscuro, piensen en su heladera. Antes de que vayan a votar, mami, me voy a votar, viejo, me voy a votar, andan a la heladera, miren la heladera y después van a votar. Y ahí se van a dar cuenta la malaria que hay. Hay chicos que no tienen para comer. Nosotros tenemos la chance de tener un laburo, hay gente que no tiene laburo. Imagínense si a mí a los 60 años me dicen, Norberto, no tenés más trabajo. ¿Qué haría yo? Llego a mi casa y ¿qué le digo a mi familia? ¿Qué le digo a mis hijos que no tengo plata para poder pagar el plato de comida? Andar a comprar el pan, ¿con qué plata? Si me echaron de mi trabajo. Y todos los días se cierra una pyme y una fábrica. Véanlo de la gente que la está pasando mal. Y hay muchísimos argentinos que la están pasando mal. Aquellos que viven en el conurbano saben de lo que les digo, y aquellos que viven en capital tal vez no se vea tanto. Pero es muy grande la injusticia que está pasando. Y depende de cada uno de nosotros cambiar esta política que nos va a llevar a arancelar a la universidad. Si yo gano 20 lucas y tengo que mandar a mi hijo a la universidad, ¿con qué plata le voy a pagar a la universidad? Yo les pregunto a ustedes, categoría 7 que ganan 25.000 pesos, ¿con qué plata pagarían ustedes la universidad? No hay manera de pagar la universidad con 25.000 pesos. Y eso les pasa a los chilenos. Los chilenos tienen que gastar 300 pesos de ellos para mandar a los hijos. ¿Saben cuál es el salario mínimo? 310 pesos. No hay manera de que esos chicos accedan a la universidad. Si nosotros no tenemos estudiantes, ¿cuál es nuestro sentido de estar como no docentes? Si no hay estudiantes, se cierra la persiana. Y a eso nos lleva, a querer avanzar. Ya hubo, que tenemos más años, ya vivimos, algunos, López Murphy quiso arancelar a la universidad. Hay candidatos de los tres, por lo menos hay 2 sanos que dijeron que quieren arancelar. El otro lo piensa y no lo puede decir con una cuestión de votos, que es Macri. Pero si escucharon o vieron el debate, un amigo los vio, pregúntenle que hay uno que dijo que hay que arancelar a la universidad. Y a eso nos quiere llevar. Ese es el liberalismo, que por suerte se está cayendo a pedazos en América Latina, pero
convengamos que además de ser solidarios con esos pueblos, pensemos nosotros. Y el domingo se define eso. Muchas gracias por eso. Profe, muchas gracias. A vos. Bueno, algo de eso estábamos intentando conversar, hasta durante todas estas clases en realidad. Pero volviendo al tema de Chile, al que también se refirió Norberto, yo estaba tratando de pensar, ¿no?, que es hacia el que deberíamos ir, ¿no?, y no el de la década pasada, porque optaron varios países de nuestra América. En primer lugar, porque Chile es el país más desigual de América Latina, el más desigual de todos. Para que se den una idea, la diferencia entre el 10% que más gana y el 10% que menos gana es de 40 veces, ¿no? O sea, los que más ganan 40 veces más que los que menos ganan. Para que se den una idea mínimamente comparativa, en Argentina, y a pesar de esta catástrofe que estamos viviendo en estos últimos 4 años, esa diferencia no llega ni siquiera a 25 o 26 veces, más o menos, ¿no? En Chile es de 40, ¿no? O sea, ni siquiera estos 4 años que sí lograron incrementar notablemente la desigualdad, ni siquiera en estos 4 años llegamos a ese nivel. Les digo más, ni siquiera en el año 2003 estábamos en ese nivel. La diferencia entre los que más ganaban y las que menos, en el 2003 era de 37 puntos. 37 puntos. Y ustedes saben que en el 2003 arrastrábamos la dictadura, el menemato de la Rúa y la devaluación de Duhalde. O sea que teníamos en caída libre. Bueno, ni siquiera después de tantos años de caída libre llegamos a la realidad de Chile. Por las dudas y también para que lo sepan, cuando se habla de ingresos, se habla de los ingresos declarados, no se habla de ganancias, no se habla de las ganancias financieras. Eso queda fuera, queda por fuera. Son los ingresos. O sea, el ingreso de un gerente de la Shell, por ejemplo, obviamente integra el primer decil, o sea, el decil más alto. Los ingresos de un pobre infeliz que gana un salario mínimo integrarían el decil más bajo. Bueno, esa diferencia es de 40 veces en Chile. Pero no está de más aclarar, obviamente, que a eso habría que agregarle todas las ganancias financieras que se hacen por fuera de este ingreso registrado. Pero además, como bien decía Norberto, en Chile la educación es privada, ¿sí?, y también la jubilación es privada, ¿no? La salud también. Exactamente, ¿cómo? La salud también. Y la salud también, obviamente. Pero digo, me detuve en la jubilación porque nosotros hemos visto la clase pasada que nosotros hemos copiado en los años 90, hemos creado en Argentina las AFJP, que son un fiel reflejo de las administradoras de fondos de jubilación y pensión chilenas. Entonces, salud privada, educación privada, una enorme brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, y un pueblo relativamente resignado. Entonces, ¿cómo con este esquema no nos van a tratar de imponer el modelo chileno? A todos los latinoamericanos, porque hacia allí tendríamos que ir. Bueno, por esto que está pasando ahora. Hubo, por suerte, una especie de despertar de un larguísimo letargo del pueblo chileno, ¿no? Pero así es como en general acaba el neoliberalismo, ¿no? Nosotros tuvimos nuestro 2001 y algunos comparan nuestro 2001 con este despertar chileno. No está nada mal hacer esa comparación. Y el otro y último tema, antes de pasar a lo más específicamente nuestro, aunque esto también pertenece a lo nuestro, es que no sé si ustedes vieron que hay una enorme rebelión contra los medios de comunicación, porque los medios de comunicación hacen exactamente lo mismo que hacen en Argentina, o sea, desinforman. Entonces van a ver como tantos militantes movilizados
le piden a los medios que digan la verdad, que lo muestren todo. Y entonces, claro, los que circulan para contrarrestar lo que muestran los medios son esas grabaciones caseras, ¿no? Donde, por ejemplo, aparecen los carabineros afanándose un supermercado, ¿no? Entre otras tantas cosas. ¿Cómo? O quemándolos ellos. Exactamente, ¿no? O tirándole a los estudiantes a quemarropa, bueno. Lo que no tuvieron en cuenta estos señores es que ahora, bueno, con el tema de los celulares es posible registrar algo que imagínense durante la dictadura de Pinochet, ¿no? Esa absoluta impunidad mediática, y no solo que tenían los carabineros, como se llaman las fuerzas de seguridad chilenas, para reprimir, asesinar, torturar. Hubo violaciones de mujeres, bueno. Hay varios de los videos en diferentes redes sociales que empiezan como no arranca el video directamente, sino que ponen como si fuera un cartel que dice que la diferencia entre el 73 y ahora es que no contaron con las cámaras de los teléfonos. Entonces ahí hicieron hasta bastantes compilados con los distintos videos de la gente. Por ejemplo, uno era no sé, robándose los televisores, quemando los supermercados, los hoteles, bueno, obviamente los tiros, también acumulando cuerpos, pero bueno, la mayoría arrancaba con ese cartel. Digamos, ese sería el costado bueno de las redes sociales, ¿no? Lo decíamos, que nos permite difundir. O sea, las redes sociales en realidad lo que nos permiten es lo que nos debiera interesar a nosotros es utilizarlas como un instrumento de discusión, digamos, porque allí donde creemos que en ese formato vamos a establecer una discusión, allí donde perdemos. Entonces, utilicémosla como mejor nos sirven las redes sociales, que como en este caso, como la están utilizando los chilenos, vamos a difundir aquello que los medios no van a difundir nunca, ¿no? De hecho, uno de los hashtags más importantes en las redes es Chile Despierta. Entonces ahí, si vos entras a ese hashtag, están los videos de la gente mostrando este tipo de cosas. Bueno, interesante esto que está pasando. Este hombre se ve que no tuvo en cuenta mucho Esper, que puso hace tan poco tiempo a Chile como el gran ejemplo a seguir en América Latina, y el otro día estalló todo. Ellos apoyan a Macri, ya lo dijeron más claramente. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, estábamos para establecer una interesante comparación con el segundo gobierno de Menem, en Argentina, año 95, donde ya se habían privatizado los canales y varias emisoras radiales, y donde, digamos, lo que podríamos pensar como el único logro de este gobierno había sido bajar la inflación, ¿no? Obviamente, si estabilizamos el precio mediante la convertibilidad, lo equiparamos con el dólar, a pesar de que eso es una absoluta ficción, Recordemos, ¿por qué digo que es una ficción? Porque pensar que un peso vale $1 sería creer que nuestra economía funciona en la misma sintonía que la primera economía del mundo, que todavía sigue siendo la economía norteamericana. Entonces hay niveles de crecimiento y de productividad que no tienen nada que ver. Por lo tanto, eso desde siempre es una ficción, el 1 a 1. Ahora, claro, para lo que le sirvió el 1 a 1 es para estabilizar el tipo de cambio y, obviamente, producto de la recesión, la desocupación y la pobreza, bajar los precios, ¿no? Entonces, la inflación descendió hasta niveles cercanos a cero, ¿no? Por lo tanto, el llamado voto cuota, ¿no? El voto cuota, ¿no? Algunos lo recuerdan. Esto significaba que, obviamente, si no hay inflación y el dólar vale $1, y bueno, yo puedo comprar con la tarjeta de crédito 24 cuotas. ¿Está claro? ¿No? Y entonces, claro, llega un momento en que a la larga voy a tener el televisor, quizás el lavarropa, la heladera, ¿no? Los sectores medios vivieron eso como una especie de fiesta, ¿no? Y entonces eso le permitió a Menem, más allá de la ayuda mediática incomparable, ganar esta elección, su reelección.
en realidad, en el año 95. A ver, vayamos por partes. Hablemos un poco de la política exterior del menemismo, porque aquí también hay un elemento muy distintivo, yo diría prácticamente no solo con toda la tradición del peronismo, porque bueno, Menem ganó con la lista del PJ, por las dudas, esto estaría bueno recordarlo siempre, y hubo obviamente un quiebre, una escisión. ¿Es acá? No, me parece que... En esa larga tradición del peronismo, que fue la tradición de la tercera posición, ¿no? O sea, la neutralidad respecto de las dos grandes potencias. Bueno, este nuevo menemismo, digo, rompió no solo con esa vieja tradición peronista, sino también con la tradición de su antecesor, porque Raúl Alfonsín también mantuvo una política de cierta, digamos, de no subordinación, ¿no?, a los deseos del imperio norteamericano. En cambio, con el menemismo llegaron las relaciones carnales, así lo expresaban ellos, ¿eh? Su canciller, llamado Guido Di Tella, decía que íbamos a mantener relaciones carnales con Estados Unidos. Imagínense todas bueno, en aquel momento no se llamaban memes, ¿no? Pero bueno, todas las bromas que se hicieron al respecto. Pero tener relaciones carnales, en realidad, la traducción era: vamos a hacer absolutamente todos los deberes, nos vamos a someter a los dictados del Fondo Monetario, del Consenso de Washington, pero peor aún, porque esto no termina acá, sino que también vamos a ofrecer nuestras tropas para todos los delirios norteamericanos, como por ejemplo la invasión a Irak. En el año 90 y 91, Argentina participó como un aliado extra OTAN en la invasión norteamericana a Irak, y también participó de un golpe de Estado contra el presidente haitiano, Jean-Bertrand Aristide. O sea, a ver, nuestra política exterior se puso a estricta disposición del gobierno norteamericano, lo que además para muchos eso significó obviamente una ruptura, no solo digo con la tradición peronista, sino con todos aquellos compromisos que tenía un descendiente de árabes, ¿no?, con los pueblos árabes, claramente, y muy especialmente con Siria, que había aportado para la campaña de Menem. Justamente por eso, ¿por qué digo todo esto? Y podríamos decir muchas cosas más. Porque la mayoría de los expertos en relaciones internacionales aseguran que tanto la bomba que pusieron en la Embajada de Israel en el año 92 como la que pusieron en la AMIA en el año 94 están estrechamente relacionadas con esta verdadera traición del menemismo a el pueblo árabe, ¿no? Esta especie de alianza incondicional con Estados Unidos y con Israel, a través de las relaciones carnales, y obviamente, es más, la participación con tropas y todo de una invasión a Irak, que es un pueblo árabe. La respuesta que los analistas entienden que seguramente es la más adecuada, bueno, fueron los dos atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Y también se decía de la muerte del hijo de la AMIA. Bueno, eso fue un poco tiempo después, probablemente tenga mucho que ver, probablemente. Sí, probablemente con eso. Ahora bien, más grave aún, es que en ambos casos se desvió la llamada pista siria, o sea, hubo en complicidad con el Poder Judicial un ocultamiento. Hace poco hubo un juicio que encontró algunos culpables, obviamente, por este desvío, por este ocultamiento, por este encubrimiento de la causa AMIA, en complicidad con las embajadas de Israel y Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? La llamada pista siria nunca se investigó y se acordó
con Israel y Estados Unidos seguir como única pista la pista iraní. ¿Por qué? Porque en aquel momento Irán era el gran enemigo de Estados Unidos y de Israel. Entonces, si vos alineás tu postura externa con los intereses norteamericanos, entonces obviamente está muy claro, ¿no?, que vas a tener que hacer absolutamente todo lo que estos señores digan. Bueno, la respuesta a esta humillación, digamos, fueron sin ninguna duda estos dos atentados, cuyos culpables hasta el día de hoy no se sabe efectivamente quiénes son, porque hay una pista que ni siquiera se investigó. Y peor aún, y esto probablemente lo veamos en alguna de las últimas clases, hoy todavía hay gente presa por ese memorándum con Irán. Y murió Nisman. Bueno, es absolutamente interminable, ¿no? Absolutamente interminable la causa. Pero bueno, vamos a seguir porque si no, todo nos lleva hasta hoy, todo, absolutamente todo. Vos nombraste a Nisman, fiscal de la causa AMIA, que debió ser el encargado de investigar no solo el encubrimiento, sino de seguir alguna otra pista que no era exactamente la que se venía siguiendo. Entonces, producto de este alineamiento incondicional, también fueron las posiciones en las Naciones Unidas contra Cuba. No sé si ustedes saben que Cuba todavía es una nación bloqueada por Estados Unidos, y cuando se reúnen Naciones Unidas se sigue votando, extrañamente, ese bloqueo, ¿no? El anterior presidente norteamericano había aflojado esa relación tan dura con el pueblo cubano, pero bueno, la asunción de Donald Trump vino a poner nuevamente las cosas en ese lugar, y por primera vez un país como la Argentina, un país latinoamericano, votando contra Cuba en las Naciones Unidas, producto obviamente de estas relaciones carnales. Y también quisieron arreglar con el tema Malvinas, algún pequeño pacto, digamos. Bueno, no, hubo, obviamente, se restablecieron relaciones con Gran Bretaña en este tiempo. Estaban obviamente rotas las relaciones con Gran Bretaña después de la Guerra de Malvinas. No solamente se restableció, sino que además hubo concesiones mineras y hasta se les permitió a las empresas inglesas utilizar cianuro. O sea, hasta ese punto llegó la humillación. Y no sé si también, porque ustedes me hacen acordar, y está bueno esto que nos acordemos, los que tenemos cierta edad nos vamos a acordar, que la política de la Cancillería argentina hacia los isleños, a ver si se acuerdan cuál. Exactamente. Era regalarle ositos Winnie Pooh. Una cosa patética, ¿no? Que se cree que solamente esto es patético, ¿no? Los años 90 también tuvieron un patetismo terrible, ¿no? Hay un convenio que firma Cavallo como canciller y después lo ratifica como ministro de Economía, no me acuerdo exactamente qué es, pero que estuvo, no sé, una semana como canciller y creo que tiene algo que ver con Gran Bretaña y las Islas Malvinas o algo de eso. Bueno, lo que hubo efectivamente, no me acuerdo si en tiempos de Cavallo o en tiempos de Di Tella, fue esta recomposición de las relaciones formales, casi unilateralmente, porque ni siquiera hubo una solicitud de Gran Bretaña, ¿no? Sino, obviamente, fue un gesto de absoluta humillación, ¿no? O sea, se renunció explícitamente al reclamo de la soberanía por las islas. Una renuncia durante los años 90. Otro tema gravísimo, hablando de las relaciones exteriores, fue la venta de armas. 6.500 toneladas de armas a dos países que estaban en guerra, que eran Ecuador y Croacia. Esto está terminantemente prohibido por todos los tratados internacionales y todas las etcétera, pero claro, las armas se vendieron por izquierda, o sea, el dinero resultante nunca llegó a las arcas del Estado, que fueron 50 millones de dólares, sino que se depositaron en una cuenta en Montevideo. ¿Qué ibas a decir? Cuando
construyeron que supuestamente explotó. Ah, Río Tercero, bueno, así terminó. Fíjense, para poder justificar ese faltante de armas, hicieron volar Río Tercero. Primero mataron a Carrasco. ¿Por qué? Porque si no mataban a Carrasco, cada soldado tenía a cargo un fusil. ¿Y cómo iban a mandar los fusiles si los fusiles estaban en manos de los soldados argentinos? Entonces primero mataron a Carrasco para poder sacar... Bueno, no sé si hay una relación tan estrecha. No, Carrasco digo, fue una de las tantas víctimas del baile para poder acumular todos los fusiles que se llevaron a Río Tercero. ¿Cuál explotaron? No digo que no, no te estoy diciendo que no, pero por las dudas, muy bueno, el aporte interesante del compañero. Ustedes no recuerdan, pero de paso les comentamos nosotros que el llamado servicio militar era una especie de humillación de los jóvenes que tenían que pasar obligatoriamente por ese servicio y que consistía precisamente en humillarlos, ¿no? Se le puso justamente colimba a eso porque era la abreviatura del corre, limpia y barre, ¿no? Así eran tratados. Por lo general algunos de los pobres soldados no resistían semejante tortura, bueno, y en este caso, como el soldado Carrasco, se murió y, digamos, su muerte pasó a representar una especie de emblema contra el servicio militar obligatorio, y a partir de este momento se desistió, ¿no? O sea, cada 2 por 3 aparecen igual algunos que dicen, bueno, vamos a una educar buena a idea, los chicos que no tienen educación, los vamos a mandar tiempito a... Entonces ya está. Aparece por lo general en tiempos de desocupación, ¿no? Me parece como solución mágica esa incorporación a las fuerzas de seguridad. Bueno, pero digo, fíjense la gravedad que tiene todo esto, que los tipos ni siquiera dudaron en volar la fábrica militar de Río Tercero en Córdoba para eliminar las pruebas. O sea, porque, a ver, si era mentira que se habían vendido las armas, las 6.500 toneladas de armas tenían que estar ahí. Volando la fábrica de armas, obviamente las armas desaparecían, efectivamente, con todos los muertos, heridos y lo que le provocó eso. O sea, ya no es patético esto, es gravísimo, ¿no? Que si las armas estaban ahí adentro, Córdoba no existiría, no estaría en el mapa. Claro, porque volaba todo Córdoba. Exactamente. Imagínense 6.500 toneladas de armas, además de las que efectivamente sí había, ¿no? Bueno, esto para dar un brevísimo pantallazo de lo que fueron los 90 en términos de relaciones exteriores. Pensemos en las políticas sociales, ¿no? Qué poco tenemos para decir de las políticas sociales. Pero sí podríamos decir mucho, algo adelantamos la clase pasada, de las políticas gremiales, ¿no? Porque efectivamente, a ver, teníamos un gobierno absolutamente dispuesto y firmemente dispuesto a poner en marcha un plan sistemático de desindustrialización. ¿Por qué digo de desindustrialización? No es porque vino y dijo vamos a cerrar las persianas de las fábricas, sino porque efectivamente la matriz productiva, ¿no?, pasó de la producción a las finanzas, ¿no? Y además, concomitantemente con esta medida, se generó lo que el consenso de Washington llama la ansiada apertura comercial, ¿eh? Por lo tanto, digo esto lo voy a repetir más que nada para los más jóvenes, ¿no? Cuando escuchen hablar de bajar los aranceles a los productos importados, que suena lindo sacar un arancel. Mirá, acá había un obstáculo, una traba, y el gobierno la vino a liberar. Bueno, liberar esa traba, liberar ese obstáculo significa la lluvia de productos importados con la inmediata consecuencia que es el cierre de nuestras fábricas, de nuestras industrias. Empezando, digo, siempre en la Argentina, las primeras industrias que no pueden competir, obviamente, con la lluvia de importados son la textil, la del calzado, la del cuero y la del plástico. Es lo primero. Ahora fíjense, ustedes saben que uno de los
principales, lo decíamos igual la clase pasada, apoyos que tuvo Menem fue de un dirigente del plástico, llamado Jorge Triaca, padre, vamos a agregarle, ¿no? Y los otros dos motequeteros, digo, para completar la tríada, fueron Luis Barrio Nuevo, gastronómicos, y Armando Cavalieri, comercio. Después, por supuesto, que se fueron sumando Lescano en Luz y Fuerza, José Rodríguez en Esmata, bueno, Pedraza, el ferroviario, que estuvo condenado por el asesinato de Mariano Ferreira, ¿le suena Pedraza, no? Bueno, esos fueron uno de los principales sostenes gremiales. Y por supuesto, en el otro lado, quienes estaban, ¿no? En un gobierno que lo primero que hizo fue reforma del Estado, lo que se llamó el desguace del Estado, o sea, la desarticulación vía no solo privatizaciones, sino despidos en el Estado. Obviamente el gremio que inmediatamente iba a ponerse, digamos, sobre la palestra eran los gremios estatales. Fundamentalmente ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y CETERA, el gremio de la educación, que se congregan en el año, creo que 91, en el Congreso de Trabajadores Argentinos, la CTA. La Central de Trabajadores Argentinos, porque el Congreso venía de tiempo atrás. Es decir, que los grandes protagonistas de las luchas de este tiempo fueron fundamentalmente los educadores y los estatales. Algún tiempito después se sumaron los camioneros, a través del MTA y los gremios del transporte, pero fíjense, porque todo cierra con todo, ¿no? ¿Por qué los camioneros pasaron a tener un peso mucho mayor durante los años 90? ¿Cerraron el ferrocarril? Obviamente. Por el cierre orquestado, además de los ramales ferroviarios. Y además los peajes de la ruta. Además los peajes de la ruta, concesionados todos a los amigos, no quiero nombrar a uno de los tantos, porque no es necesario, ¿no? Cuando se habla de peajes, inmediatamente imagino que a ustedes se les ocurre el mismo nombre que a mí. Peajes, una de las tantas causas por corrupción que va a tener que sortear este señor, ojalá, digo, cuando se retire prontamente. No digo, pero además el transporte carretero es muchísimo más caro que el transporte ferroviario, con lo cual, fíjense, los costos industriales se resienten aún más. O sea, mayor desindustrialización, mayor desocupación, menor producción, ¿no? Todo va cerrando. Ahora, esto solo cierra si yo cuento con un movimiento obrero absolutamente entregado. Inicialmente hubo algunos paros, esperen, no sé si lo tengo acá, pero inicialmente la CGT no le quedó más remedio que parar, llegó a haber inclusive algún plan de lucha, pero el año del arreglo fue el año 97. El año 97, el entonces líder de la CGT era, vieron que todos se llaman, Rodolfo Daer, el hermano de Héctor Daer, arregla explícitamente con el gobierno, y obviamente la CGT se termina de entregar a la entrega, para valga la redundancia, ¿no? Es más, hubo luego, en ese año y en el siguiente, hubo paros convocados por la CTA, la Corriente Clasista y Combativa, bueno, no me acuerdo ahora qué otra, y la MTA, obviamente, que era la de los gremios del transporte, en contra del acuerdo de la CGT. O sea, se hicieron paros para repudiar el acuerdo entre el gobierno y la CGT. Claro, imagínense, yo les estoy hablando de los años 96 y 97, un poco tardía la cosa, ¿no? Menem asumió en el año 89, ya prácticamente estaba todo absolutamente devastado, entregado, ¿no? Los únicos que tuvieron la consecuencia de dar la pelea desde el principio fueron los docentes y los estatales, ¿no? Claramente. La MTA se sumó algún tiempito después, y ya cuando los camioneros pasaron a ser un gremio fuerte. Obviamente, si no hay trenes, ¿no? Todo se transporta a través de las carreteras y de los camiones.
A ver, a todo este panorama desolador que les estoy contando, no le podía faltar una reforma educativa, ¿no? Porque la reforma educativa era una de las tantas exigencias de los organismos de crédito internacionales, muy especialmente del Banco Mundial, ¿no? ¿Y qué le pedían los organismos de crédito internacionales al Estado? Es la puteada fácil, no nos preguntamos efectivamente qué les pasa, por qué hacen eso. Bueno, por eso digo, tengamos un poco más de cuidado. Sí, pero cuando las rutas las cortaban los famosos Ya sé, campesinos, el local patronal, ¿no? estaba todo bárbaro. Sí, esas eran rutas bien cortadas. Las cortaban los piqueteros, estaban Estaban mal. tractores que no les servía porque iban los mismos periodistas, lo sé porque yo en el Chaco tengo familia, iban, quemaban tractores inútiles que ya no les servían, quemaban un tractor. Y eso estaba bárbaro. Bueno, por las dudas, los más jóvenes, igual a lo que está haciendo alusión a la compañera, es que en el año 2008, cuando se intentó incrementar la alícuota de las retenciones que pagaban los exportadores de soja, o sea, un puñadito así de empresas multinacionales dedicadas a la exportación de soja, y nos hicieron creer a todos nosotros que éramos el campo y que el campo era la patria, y entonces cortaban las rutas, el famoso lockout patronal. Bueno, efectivamente eso sí fue bien visto por los medios, las clases, ¿no? En cambio, cuando los piqueteros son los que nos cortan la ruta, es algo horrendo, ¿no? Lo primero que hay que salir a pedir es represión. Por eso digo, tenemos que tener memoria, saber cómo nació el movimiento piquetero, en qué circunstancias, por qué, obviamente, en la década pasada hubo una moratoria previsional, por ejemplo, ¿no? Para que pudieran tener cobertura previsional todos aquellos que no habían tenido la suerte de aportar. Sin embargo, muchos sectores medios estuvieron muy reticentes ante esa posibilidad solidaria, ¿no? Aquellos que decían, ¿y por qué si yo aporté toda la vida, por qué voy a incorporar a alguien que nunca aportó? Claro, bueno, no me voy a cansar de repetirlo, pero ese alguien que nunca aportó pertenecía al ejército del 55% de trabajadores no registrados que había en Argentina. 55% en el año 2003. La mitad más el 5% de los trabajadores argentinos estaban no registrados. ¿Qué aporte podía hacer un trabajador no registrado? ¿Y qué teníamos que hacer con ellos entonces luego de que intentábamos una reparación? ¿Dejarlos afuera del sistema? Miren si tenemos argumentos para discutir con esos sectores que están tan enemistados o reticentes a esta idea de la jubilación solidaria. Miremos Chile, miremos la jubilación privada. Solamente un rico en Chile puede tener una buena jubilación, además. Solamente. La gente se jubila y no tiene más. O sea, se la tiene que rebuscar haciendo changas a ese modelo, ¿no?, sagrado al que nos querían llevar, el modelo chileno. Bueno, dejemos un poco lo de las luchas sociales. No para dejarlo, ¿no? Pero digo, no es para dejarlo, nosotros estamos justamente en un gremio, ¿no? Ni más ni menos que en un gremio muy chiquitito, por supuesto, ¿no? Que no podía tener ningún poder de decisión, ni muchísimo menos, digo, pero es interesante pensar cómo el movimiento obrero organizado, ¿no? ¿Cuál fue el papel que le cupo a ese movimiento obrero organizado en los años 90? Digo, otras cosas no hay que olvidarlas, ¿no? Más que nada, algunos nombres son los que no tenemos que olvidar, porque por supuesto que culpa tienen los trabajadores y qué culpa tienen las organizaciones sindicales de todo esto, ¿no? Hay traidores con nombre y apellido, claramente. Bueno, vimos el caso, recuerdan el caso de la empresa Testigo, la privatizada Testigo, que fue el caso de Entel, donde el mismo dirigente gremial de Foetra, antes se ve que le arrimaran
algún dinero, dijo, no, están vendiendo la empresa 5 veces menos que su valor. Pero de la noche a la mañana parece que lo convencieron que la empresa valía 5 veces menos que ese remate. Bueno, entonces digo, esos calculando, ¿no? Bueno, digo, Le robó los ceros. esas cosas no las tenemos que olvidar, al menos no las tenemos que olvidar muy fácilmente. Igual que algunos de esos nombres que imaginamos que después de semejante catástrofe no iban a aparecer por ahí, y muchísimo menos como ministros de trabajo. Ministros de trabajo después de semejante. Tal vez no puedo decir, bueno, el padre no es igual que el hijo, o el hijo no. Porque renegó alguna vez. ¿Cómo? El escándalo que además se produjo después con su empleada y todo. Ah, sí, bueno, un dato decorativo. Ahora bien, siempre en de preguntarnos qué nos pasó, ¿no? Porque no podemos tampoco podemos dejar de hacernos ahora esa pregunta, ¿no? Pero ¿qué nos pasó? Una de las cosas que nos pasó fue la hiperinflación de los años 80, ¿no? Recuerden siempre que todos los procesos hiperinflacionarios, estamos hablando de inflación anual del 3000%, era ir a comprar ahora y que el kiosquero de la esquina esté con la maquinita. Estaban con la radio. Yo era chico y iba al almacén y estaban con la radio para ver a cuánto te iban a vender en el momento. Nada tenía precio, absolutamente nada, porque ya los 5 minutos valían. Vos ibas, porque no te alcanzaba, volvías a tu casa, agarrabas más monedas, volvías y llegabas sin la. No, pero es absolutamente angustiante ese proceso, por eso digo, y ese proceso conscientemente ellos lo utilizan como un factor disciplinador, porque si luego efectivamente tenemos un momento de estabilidad monetaria, terminamos enamorándonos de eso, ¿no? Fíjense, pasamos de vivir esa angustia terrible que vos no sabías si te iba a alcanzar, pues ni hablar de lo que ganabas, que te lo pagaban una vez por mes, ¿no? Obviamente con eso que te habían pagado no sabías qué te podías comprar efectivamente. ¿A quién le pagabas ese mes? Claro, ¿de qué elegías para...? Entonces digo, por eso digo, esos procesos inflacionarios lo que contribuyen es a disciplinarnos. ¿Qué es disciplinarnos? Que aceptemos resignadamente una política como esta, a unas sabiendas de que en el mediano y en el largo plazo estas políticas producen mayor desocupación, mayor pobreza, mayor desigualdad, bueno, y todas esas etcétera. Pero ¿a qué iba para incorporar algo más a esta discusión? Por supuesto que todo está puesto en discusión, ¿eh? Ustedes, los que son un poquitito más añosos, seguramente tendrán memoria y pueden hacer obviamente todos los aportes que les parezcan pertinentes y lo que no les parezca pertinente también. Digo, para mí es algo muy cercano la década del 90, no tengo una memoria, aparte yo ya estaba acá, bueno, así que tengo una memoria cercana respecto de esa década. Pero también me acuerdo, entre las tantas maniobras mediáticas utilizadas para convencernos, por ejemplo, de las bondades de las privatizaciones, ¿no? Ustedes recordaron la clase pasada, que bueno, teníamos 4 canales de televisión, por supuesto, que en realidad eran 3, ¿no? Porque me parece que Canal 2 casi si no movía bien la antena. Si agarrabas Canal 2 no veías la otra. Como transmitían desde La Plata, entonces Canal 2 no se veía. Entonces eran 3, digamos, los canales de televisión. Bueno, pero en esos canales obviamente estaban los periodistas que nos iban a convencer. Y uno de ellos había creado, ¿se acuerdan? La figura de Doña Rosa. ¿Se acuerdan? De Bernardo Neusta, la figura de Doña Rosa, caballito de batalla sobre el que volvía. Doña Rosa era la pobre señora que no entendía nada, que no sabía nada, pero le pasaban las cosas que le pasaban, qué sé yo. Quería hablar por teléfono y no tenía línea, le cortaban la luz, ¿no? Bueno, quería tomarse el tren y los ferrocarriles andaban mal. Bueno, Doña Rosa era el caballito de batalla
convencernos de que todo lo estatal era malo y todo lo privado era moderno y eficiente. Pero había otro más indirecto, mucho más indirecto, que era el personaje de la empleada pública, ¿se acuerdan? Y que no lo utilizaron ingenuamente. Búsquenlo, vayan a YouTube y pongan Gasalla, empleada pública, y vayan a ver lo que era ese personaje, ¿no? Era una empleada monstruosa que obviamente es encargada de que todo lo que tuviera que ver con el Estado fuera una burocracia interminable, además era mala, ¿no? Fea, tenía todas las peores características, vaga, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, el Estado era eso en los años 90. El Estado era Doña Rosa y la empleada pública de Gasalla. Por lo tanto, digo, no nos debiera sorprender, ¿no? Ni extrañar que hubiera habido algún consenso social, sociocultural. Pero fíjense, estos señores además habían tenido la suerte de que en el año 89 había caído el muro de Berlín, ¿no? Y en el año 91 se había caído la Unión Soviética. Con lo cual estábamos ante un mundo unipolar. O sea, Estados Unidos había sido el gran ganador de esta batalla. Ya no había rival, no existía más el bloque del Este. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? No estaba mal la amenaza comunista. Y si no estaba la amenaza comunista, ¿para qué quiero yo un estado de bienestar? ¿A dónde van a ir? ¿Qué es lo que van a proponer? Les hemos ganado la batalla. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es destruir los estados de bienestar. Porque ya no está el rival, no está el enemigo, no hay otro modelo, ganamos nosotros. Pensamiento único, hay un solo modelo de país, hay un solo modelo de organización social. Entonces digo, miren si tuvieron internacionalmente suerte, probablemente sin todas estas cosas que les estoy contando, y yo no sé si hubiera habido una década del 90 en Argentina, no lo sé, digamos, hubo un viento internacional que claramente jugó a favor, ¿no? Las llamadas filosofías posmodernas, ¿no? Que vinieron a cuestionar lo que ellos llamaban los grandes relatos, las certezas. Había ya, desde este tiempo, empezaba la prédica por la intemperie, la incertidumbre, ¿no? Y un ministro, ya no es más ministro, creo, ¿no? Que hablaba de que teníamos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre, ¿se acuerdan? ¿Esa frase se acuerdan? No me digan que no. Sí, sí. Pero ahora sí que estamos hablando de hace 2 años, ¿no? Bueno, digo, pero toda esta prédica está íntimamente relacionada con esa cultura noventista, digamos, no es nueva, ¿no? Obviamente, si lo que se caen son las convicciones, las certezas, las ideologías, los grandes relatos, bueno, ¿qué queda? La debilidad de la nada, ¿no? Queda la cultura del cuerpo, la autoayuda, el sálvese quien pueda, el shopping. El shopping aparece, no en vano, justamente en los años 90, como, un emblema de la concentración económica. Los grandes hipermercados. Los grandes hipermercados vinieron a reemplazar a 200.000 pequeños almacenes. Efectivamente, concentración económica que además en Argentina, recuerden siempre, la contracara de la concentración económica fue la extranjerización de la economía. Porque también recuerden de que además de la lluvia de inversiones, ¿no? Los grupos locales, una vez que se asociaron con los consorcios internacionales para quedarse con todas las empresas, ¿qué hicieron después? Vendieron su parte y la pusieron a trabajar en la bicicleta financiera. Por lo tanto, la economía se extranjerizó. O sea, los capitales exteriores, comenzaron a manejar la economía argentina. Digo, los shoppings son, en todo caso, una expresión de ese proceso. Obviamente, todos los shopping, Carrefour es francés, Walmart es norteamericano, bueno, así podemos seguir. Acá, bueno, queda Coto, que es argentino, que es una de las más grandes fortunas de la Argentina, la de Alfredo Coto.
Pero bueno, digo, también la cultura shopping tiene que ver, por un lado, con la concentración y también con la extranjerización. Rodrigo, ¿esto está bien? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. A ver. Yo les conté que, no sé si fue exactamente la primera, no sé si fue exactamente la primera, pero pongamos que sí, eso se puede comprobar, pero estuvo en la primera tanda la privatización de Canal 13. Que en realidad no era la de Canal 13, ¿no? Solamente, sino la de Radio Mitre, ¿no? O sea, la de la ampliación del grupo Clarín, que cada vez obviamente tenía un mayor poder mediático, un mayor poder de fuego, que inmediatamente fue Cablevisión, ¿no? Y muy poco tiempo después fue Fibertel. Y ahora también es Personal, no sé si lo saben ustedes. Bueno, esto es un monopolio mediático. Digo, ¿qué quiere decir monopolio? Monopolio quiere decir uno, ¿no? Que hay determinadas zonas, determinadas áreas donde ese grupo es el único proveedor. Y en las áreas donde no es el único proveedor, compite con 2 o 3. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Capital. ¿Con quién compite Cablevisión o Fibertel? Con Telecentro. ¿No? O sea, es un duopolio en algunas áreas y un monopolio en tantas otras. La privatización de Canal 13 no fue una anécdota más, no fue una YPF, no fue una aerolínea, ¿no? Porque lo que le permitió a este grupo es manejar la opinión de todos los argentinos. A partir, repito, de lo que se llama, en términos comunicacionales, posición dominante. A partir de la posición dominante, yo soy capaz de imponer agenda. Fíjense ustedes, yo digo siempre esto, pero alguien a lo mejor con tiempo y con ganas podría hacer esta comprobación. Ustedes vieron o sabrán que los diarios en papel ya casi ni se leen. Nadie lee diarios en papel. Yo sí. Soy uno de los pocos trogloditas que todavía leo diarios en papel. Pero la mayoría de la gente no lee diarios en papel. Por lo tanto, alguien podría decir, y bueno, si no se lee diarios en papel, ¿qué importancia puede llegar a tener lo que publica la edición impresa de Clarín, ¿no? Con buen criterio alguien podría decir eso. Bueno, pero para corroborar que eso no es verdad, lo único que tiene que hacer es rastrear a lo largo de un día entero aquello de lo que se habla en las redes sociales y se van a encontrar con que aquello de lo que se habla y el modo en que se habla es lo que dice el titular de Clarín, en papel. Así que aún el papel, muy a pesar de quienes creemos que por no leer diario en papel, entonces no tiene ningún efecto sobre nosotros, es el que sigue imponiendo la agenda. La agenda, ¿qué significa la agenda? Es la decisión sobre, 1, de qué hablamos, 2, cómo hablamos de eso que hablamos. Eso es. Y eso, esa decisión mediática tiene que ver con su posición duopólica o monopólica. ¿A qué voy con todo esto? A que efectivamente, hasta no hace tanto, no fuimos demasiado conscientes, ¿no? Nosotros de esto. Y nosotros también pareció que nos tuvimos que despertar a los golpes allá por el año 2009, más o menos a partir de este conflicto del que estamos hablando. Entonces recién ahí parecía ver, no, el grupo Clarín es un monopolio. Y claro que es un monopolio. Claro que Clarín decide lo que decimos, cómo decimos, qué preferencias tenemos, qué cosas nos interesan, qué cosas no, a qué periodistas tenemos que escuchar, a cuáles no, todo, absolutamente todo.
Lo decía recién Norberto, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte que escucho un solo medio que me dice otra cosa diferente, pero digamos, en esa lluvia de desinformación, obviamente no podemos sino ser víctimas de esa catástrofe. Por eso repito, una vez más, esto que nos pasa en Argentina, le pasa a todos los países del mundo, y si no, miren Chile, miren a Chile y miren cada uno de los manifestantes increpando a los periodistas y diciéndoles: muestren la realidad, digan la verdad, no mientan, no oculten más. Debe haber millones a esta altura ya de videos en los que se pone por fin el foco en los monopolios mediáticos chilenos. Esto no pasaba en Chile, y repito, justamente por esto es que Chile sigue, ahora lo creo, pero seguía siendo el modelo a seguir, ¿no? Medios monopólicos, jubilación privada, educación privada, salud privada, extrema desigualdad social, extrema, ¿no? 40 veces entre uno y otro. Vamos a repetirlo esto hasta el cansancio, hasta que no me aguanten más. Digo, esto es el modelo chileno. El modelo chileno es el primer laboratorio del neoliberalismo en Argentina. ¿Saben cómo se llama este curso? Bueno, el neoliberalismo en Argentina y en el mundo, bueno, Chile fue el primer laboratorio del neoliberalismo mundial. Y fíjense qué casualidad, porque sinceramente yo no imaginé que a lo largo de este curso iba a estar pasando lo que pasó en Chile. Que íbamos a estar hablando hace 4 o 5 clases de la vedette neoliberal de América Latina a través de Friedman Pinochet, y finalmente pareciera que de una vez por todas ese modelo está estallando. Está efectivamente estallando, porque no sé si saben también que obviamente el gobierno decidió medidas de maquillaje, pero hay una disposición muy clara a seguir dando la pelea. Y aparte otra cosa, no hay dirigentes políticos que están manejando la gente. No, exactamente. Hay pues por eso digo, hay una cierta similitud con el año 2001, ¿no? Bueno, los medios de ellos decían de que el gobierno ahora dio marcha atrás con todas las medidas. Ahora los desacatados es el pueblo. Sí, bueno. Pero eran los enemigos, y era una guerra que habían declarado hacia el enemigo. Para destruir el país. Identificado. Un enemigo muy peligroso. Bueno, ese es maravilloso lo de... La mujer de... Pero además de que... ese audio, en realidad, ya que me lo trajiste a colación, es interesantísimo, porque da cuenta de muchas cosas. Hay muchísimas cosas que están concentradas ahí. Una es la absoluta, pero la absoluta ignorancia de los gobernantes, ¿no? Fíjense en qué burbuja estaba viviendo esa señora, que imaginaba que una rebelión popular de esas dimensiones solo podía ser comparable con una invasión extranjera alienígena. O sea, no se podía imaginar que efectivamente el pueblo estaba pasando por las necesidades que estaba pasando, ¿no? Estaba viviendo en otro mundo. Uno. Segundo, la asociación entre la invasión alienígena y lo que en Argentina se llamaba el aluvión zoológico, ¿no? Que era justamente el pueblo en las calles, mojando las patas en la fuente, 17 de octubre, el aluvión zoológico, los animales viniendo a la ciudad de Buenos Aires. Pero lo otro, el tercer elemento a tener en cuenta, es el, obviamente, no consciente, sinceramiento. O sea, ¿qué decían? Vamos a tener que resignar nuestros privilegios y compartirlos con esos alienígenas. Una cosa terrible. O sea, claro, si el pueblo no se despertaba, nosotros íbamos a mantener nuestros privilegios, porque para eso somos la clase alta que gobierna Chile, peor, ¿no? Ahora, bueno, si el pueblo se despierta, la cosa es tan peligrosa que vamos a tener que compartir los privilegios. Pero digo, ese audio tiene que ser escuchado en todas las escuelas, porque es un material, y yo hablé de estos 3 elementos, ¿no? Pero se pueden abrir un montón de ventanas ahí, ¿no? En ese discurso tan breve, ¿no? Habla de racionar, o sea, no acumulemos tanto, ¿no? O sea,
¿qué está diciendo además? Les mentimos con la teoría del derrame. Lo está diciendo también. No derrama nada, lo tenemos todos nosotros. No hay nada que derrame. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, dejemos que algo derrame, ¿no? ¿Se acuerdan la teoría del derrame, no? Por las dudas. Yo les pido disculpas por anticipada por mi reiteración, ¿no? Pero me quiero terminar este curso consciente de que algunas de estas cosas va a sobrevolar su cabeza. La teoría del derrame, inventada por el neoliberalismo, tenía que ver con que la mejor manera de organizarse socialmente era dándole mucho a los ricos, que los ricos acumulen. Sí, está cansado. Hola, no se escucha nada, ¿no? Hola, sí. Hola, Rodrigo Salá. Hola, ta. Bueno, entonces, si los ricos ganan bajando los costos salariales, liberándolos de impuestos, o sea, una de las cosas que todavía no vimos, fue que, ya que estamos, ¿no? Porque una cosa siempre trae la otra, y si no yo no voy a olvidarme, me traigo el machete al pelo, ¿no? Porque no le doy bola al machete. Pero le doy este ejemplo solito, de cómo los ricos se enriquecen cada vez más. El sistema impositivo argentino en la era Cavallo, sistema impositivo argentino. ¿Qué hizo Cavallo? Redujo los aportes patronales. O sea, el aporte que tienen que hacer los grandes empresarios se lo redujo. Y justamente en el extremo opuesto transformó el IVA de un 18% no me quiero, le subió 3 puntos al IVA. Con lo cual, por las dudas esta, ¿no? Incrementó un impuesto regresivo donde pagan más los que menos tienen, por un impuesto progresivo donde pagan menos los que tienen más. Bueno, esto es la teoría del derrame, solo que lo que no pudieron disimular es que nunca jamás la copa llena del rico derrama, nunca. Pero digo, no sé si es una cuestión que tiene que ver con la naturaleza humana, pero tiene que ver con una tendencia social, o sea, el que acumula tiende a acumular cada vez más, no a repartir lo que acumuló. No es que acumular te convierte en una buena persona, al contrario, todo lo contrario, ¿no? O sea, hay una relación entre solidaridad entre los que menos tienen e insolidaridad en los que más tienen. Es exactamente al revés. Nunca derrama, nunca va a derramar, no hay manera de que derrame. Entonces lo que tenemos que hacer es al revés, ¿no? Crear un sistema impositivo donde los que más tienen sean los que más paguen. Y no al revés. Y si hay que cobrar un impuesto a la riqueza, por supuesto que nos vamos a encontrar, ¿no? Aunque los periodistas del establishment van a decir, no, terror, revolución social, Cuba, Venezuela. Bueno, pero efectivamente va a haber que cobrar un impuesto a la riqueza, va a haber que incrementar los impuestos a la riqueza y va a haber que incrementar las retenciones también, sin ninguna duda. Les voy avisando, digo, porque esto es lo que se viene. No hay otra manera de redistribuir que es decidiendo de dónde saco y a dónde pongo. Y allí, cuando un gobierno dice de dónde saco, ahí se le va a venir obviamente toda la escalada mediática encima. Por eso es muy inteligente que todavía no lo digan. Los cepos cambiarios y todo eso. Por ejemplo, el cepo, que es algo terrible, no sé si saben que el cepo es algo malísimo. Claro, sí. Malísimo. O sea, lo bueno es que se la fuguen todas. Eso está buenísimo. Libertad financiera, la desregulación del mercado financiero está buenísimo. 100.000 millones de dólares fugó este gobierno. Perfecto. Hubo marchas en contra del cepo, solamente en contra del cepo. Sí. Bueno, esas son una de las tantas cosas que nos han pasado en este tiempo, digo, pero ya me voy yendo, ya me voy yendo. Los 90, y todavía no terminé con los 90, y no saben lo que se viene. No saben lo que se viene en los post-90, ¿no? Que no le vayan a sacar los subsidios al campo. Ah, bueno, no, por supuesto, inclusive si llega a haber una inundación o llega a llover, van a ir o una sequía. Van a reclamar del Estado seguramente alguna compensación.
Digo, pero hay una enorme línea de continuidad. Repito que no me gusta hacer paralelismo. No estoy haciendo un paralelismo, no estoy trazando un paralelismo porque el tiempo es otro, ha corrido mucha agua bajo el puente. Digo, simplemente estamos tratando de atar cabos. Y tratar de ver qué tienen que ver o qué tuvieron que ver todas estas políticas que se aplicaron a rajatabla en los años 90 con las que se vienen aplicando hace exactamente 4 años. Ya sabemos dónde terminaron las políticas de los 90, ya lo sabemos, ya lo vimos, ya lo estamos viendo, lo estamos analizando. Yo todavía no les di cifras, pero les insinué, ¿no? Les dije que, por ejemplo, el trabajo no registrado llegó al 55% de los trabajadores. ¿Saben a cuánto llegó la pobreza? Solamente en los 90, oficial, 49%, solamente en los 90. Después, repito, después viene la catástrofe de la Rúa y la devaluación de Dualde. Estamos en el 49% solamente en los años 90. La desigualdad, el quintil más pobre, quintil, ¿qué significa? Dividimos a la población en 5 sectores. El de más abajo, durante esa década, perdió un 70% de su ingreso. 70% de su ingreso. El que le sigue perdió un 50%, el que le sigue perdió un 30%, y el que le sigue perdió un 10%. Quiere decir que solamente ganó el 20% más rico en la década del 90. En eso consiste, eso es el neoliberalismo, eso es Chile, efectivamente eso, una enorme desigualdad social, 25 puntos de desocupación, la cuarta parte de los trabajadores desocupados. Bueno, podría seguir, ¿no? Digo, como todavía no hablamos de números, lo iba a dejar para la clase que viene. Digo, pero para empezar a analizar, ya que Norberto vino a hablar de las elecciones del domingo, no estaría nada mal, ¿no? Hacer algunos números de cómo nos dejaron los 90. Y repito, y todavía falta, porque ustedes saben, o si no lo saben, se los cuento, que después de Menem vino de la Rúa. Y el gobierno de la Rúa agravó sistemáticamente cada una de estas políticas. Pero después, en ese poquitísimo tiempo que estuvo Dualde, y bueno, Dualde no le quedó más remedio que establecer como primera medida una devaluación del 40% de la moneda. Una devaluación del 40%, que significa ni más ni menos, obviamente toda devaluación se traslada a precios, que una pérdida del 40% del poder adquisitivo del salario. Y por lo tanto, camadas y camadas de pobres. En ese solo acto, 6 millones de personas bajaron la línea de la pobreza. 6 millones de personas en una devaluación del 40%. Esto es el neoliberalismo. Es esto, es Chile, es Ecuador, son los 90, es la Argentina del 2001, es esto. Por eso digo, tengan algún reparo, algún cuidado. Ahora me hubiese encantado llegar un poco más, pero bueno, ahora al menos tienen algunas herramientas más de donde agarrarse, ¿no? Estos eran los datos, estos eran los números del año 2003. Después vamos a ver lo que pasó, después del 2003. Lo cierto es que esos números tienden a repetirse. Ahora, ¿no? Vamos por ese mismo camino. Aumenta la desocupación, aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad, producto de las mismas políticas del derrame. Y una última cosa les digo, ¿saben cuál es el agravante de este tiempo? El agravante terrible de este tiempo, que durante los 90 un 80% financió a un 20%. El 20% ganó, el primer quintil. El 20%. Un 80% financió un 20%. Ahora, un 99% financia el 1%. Un 99% financia. Ese es el agravante. ¿Y por qué está compuesto ese 1%? Claramente, los bancos, los exportadores, los financistas, las mineras, el 1% de la población, que ni siquiera es argentina, ¿no? En gran parte producto de esta extranjerización. Pues digo,
tratemos de pensar y de saber qué es lo que vamos a hacer. Estoy copiándome un poco de Norberto, digo, pero bueno, mi tarea es acercarle herramientas de evaluación y después, por supuesto, que la evaluación quedará a criterio de cada uno de ustedes. Pero primero tenemos que tener las herramientas, porque un acto de irresponsabilidad ya nos ha llevado a esta debacle que estamos viviendo innecesariamente y que además no nos merecemos. Bueno, así que voten bien y nos vemos el jueves que viene.